¿Acaso el color de un lienzo decidía el valor de la pintura que contendría? Aminata Ami Diop se hacía a menudo esa pregunta, aunque no en voz alta. El lienzo, en su caso, era su propia piel, un ébano luminoso que contrastaba con la paleta monocromática y fría del prestigioso Centro Superior de Diseño CAEL, en el corazón de Madrid. Su barrio, Usera, hervía de colores y texturas, un mosaico de culturas donde los murales en las paredes desconchadas contaban más historias que cualquier libro de texto. Allí, entre el aroma a especias lejanas y el ritmo sincopado de músicas diversas, Ami había aprendido a leer el mundo y a traducirlo en trazos vibrantes, en composiciones digitales que eran puro fuego y verdad. Con una beca que sabía a milagro y a peso sobre los hombros, había cruzado el umbral del CAEL. El edificio, enclavado en el señorial barrio de Salamanca, era una fortaleza de cristal y acero, con pasillos que susurraban elitismo y aulas donde el aire olía a privilegio y a una competencia feroz, casi siempre silente. Ami, con su mochila raída donde guardaba una tableta gráfica de última generación, regalo colectivo de su familia tras incontables horas extras y un torrente de ideas, se sentía a menudo como una nota disonante en una sinfonía perfectamente orquestada para otros oídos. No era solo la ropa de marca que no llevaba o los apellidos compuestos que no tenía. Era algo más sutil, una corriente subterránea de miradas evaluadoras, de silencios que se alargaban un segundo de más cuando ella hablaba, de sonrisas que no alcanzaban los ojos. Microagresiones, las llamaba su amigo Mateo, que estudiaba sociología y le pasaba libros que ponían nombre a esas astillas invisibles que se le clavaban en el ánimo. Su talento era innegable. Sus propuestas visuales para los proyectos de clase eran audaces, conceptualmente ricas, técnicamente impecables. Desbordaban una perspectiva fresca que muchos profesores, los más jóvenes al menos, elogiaban con genuino entusiasmo. Pero siempre había un pero flotando en el ambiente, una reticencia no expresada. Y luego estaba él. Borja Álvarez de Toledo. El nombre ya era una declaración. Estudiante de último año en la especialidad de dirección creativa, aunque a sus 28 años ya ejercía de profesor ayudante en varias asignaturas, gracias a las conexiones de su ilustre familia, propietaria de una de las agencias de publicidad más rancias y exitosas del país. Borja era la personificación del CAEL. Alto, con esa belleza canónica de anuncio de colonia cara, vestido con una estudiada informalidad que gritaba dinero viejo. Su carisma era un arma de doble filo. Podía ser encantador cuando le convenía, pero su mirada azul acero se volvía gélida cuando se posaba sobre alguien que no consideraba de su círculo, o peor, de su nivel. Y Aminata, para Borja, estaba varios niveles por debajo, en una escala que solo él parecía comprender y aplicar con rigor. El primer encontronazo directo fue en la clase de branding avanzado. Ami presentaba una campaña para una ONG ficticia de apoyo a jóvenes artistas de barrios desfavorecidos. Su propuesta era visualmente impactante, llena de color y dignidad. Al terminar, un silencio denso. Luego la voz de Borja, meliflua pero afilada. Interesante, Diop. Muy auténtico, casi etnográfico. Aunque quizás un poco limitado en su atractivo, ¿no crees? El mercado busca mensajes más universales. La palabra universal pareció colgar en el aire, sinónimo de blanco, de europeo, de todo lo que Ami, según él, no representaba. Ella sintió cómo la sangre le subía al rostro, pero solo pudo asentir, apretando la mandíbula. El profesor titular, un hombre mayor y distraído, solo atinó a decir, bueno, sigamos. La humillación sutil para algunos fue un puñal para Ami. Esa noche, su tableta gráfica echó humo. Dibujó rostros, sus propios rasgos multiplicados, con ojos que gritaban la rabia que su voz aún no se atrevía a liberar. La táctica de Borja no era la confrontación abierta, al menos no al principio. Era un desgaste lento, una erosión constante de la confianza de Ami. Comentarios al pasar sobre su exotismo, la forma en que pronunciaba su apellido con una cadencia burlona, como en las correcciones grupales sus ideas eran sistemáticamente pasadas por alto o atribuidas a otros si tenían algún valor. Pequeñas crueldades, invisibles para el radar de la mayoría, pero que para Ami construían los barrotes de una jaula. Sus compañeros, muchos de ellos temerosos del poder informal de Borja o simplemente indiferentes, optaban por el silencio cómplice. Solo unos pocos, como Clara, una chica de Valladolid con piercings y alma punk, le ofrecían miradas de apoyo furtivas o un café solidario en la cafetería.
El proyecto de narrativas transmedia era crucial. Valía un 30% de la nota final del semestre. Amy había volcado en él semanas de investigación y noches en vela, desarrollando una historia interactiva sobre la gentrificación en barrios como el suyo, utilizando ilustración, animación básica y una interfaz de usuario elegante e intuitiva. Estaba orgullosa de su trabajo. Creía por primera vez en mucho tiempo en el Kiel que podía destacar por sus méritos. El día de la presentación, su nombre fue el último en la lista. Borja estaba allí, sentado junto al profesor principal, el catedrático don Anselmo, una eminencia en comunicación audiovisual más interesado en sus próximos congresos en el extranjero que en las minucias de sus alumnos. Amy conectó su portátil al proyector. Su corazón latía desbocado. Abrió el archivo. Y entonces, el desastre. La interfaz estaba desconfigurada. Las animaciones no corrían. Los enlaces llevaban a páginas de error. En lugar de sus ilustraciones cuidadosamente elaboradas, aparecían imágenes aleatorias, memes burdos, algunos con un tinte racista inconfundible que la hicieron palidecer. Un murmullo recorrió el aula. Amy intentó arreglarlo, sus manos temblaban sobre el teclado. «Parecer que tenemos problemas técnicos, señorita Diop», dijo don Anselmo con un bostezo mal disimulado. La sonrisa de Borja era apenas perceptible, pero Amy la vio, un brillo de triunfo cruel en sus ojos. Quizás debería haber elegido un formato más sencillo. A veces la ambición nos supera, deslizó Borja con falsa compasión. Amy sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No pudo decir nada. Desconectó su portátil, recogió sus cosas bajo una lluvia de miradas que iban de la lástima al disimulado regodeo y salió del aula al borde de las lágrimas. La nota, un rotundo suspenso, no tardó en llegar, acompañada de un comentario lacónico de don Anselmo. Concepto interesante, ejecución deficiente e inapropiada. La palabra inapropiada le quemó. Sabía, con una certeza helada, que Borja estaba detrás de aquello. No tenía pruebas, solo la convicción amarga de quien ha sido el blanco de un juego sucio. Esa noche, Usera no le pareció un refugio, sino una jaula distinta, la de la resignación. ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse si el sistema estaba diseñado para que gente como Borja siempre ganara? Se encerró en su habitación, ignorando las llamadas preocupadas de su madre. La tableta gráfica acumulaba polvo en un rincón. La idea de volver al CAEL le provocaba náuseas. Quizás Borja tenía razón, quizás ella no pertenecía a ese mundo. Pasaron varios días en una neblina de apatía. Faltó a clase, inventando excusas vagas. Hasta que una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por las calles de su barrio, se topó con Javier Ramos. Javier había sido profesor suyo de Historia del Arte Crítico en el primer año, un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo entrecano revuelto, gafas de pasta y una sempiterna camiseta de algún grupo de rock protesta. Era conocido por sus clases poco convencionales y su lengua afilada contra el establishment artístico. Había sido uno de los pocos que había elogiado sin reservas la crudeza y originalidad de los primeros trabajos de Amy. La encontró sentada en un banco de la plaza romana, la mirada perdida en un mural vibrante que representaba a una mujer negra con el puño en alto, rodeada de símbolos de resistencia. «Aminata, ¿qué haces aquí? Pareces un alma en pena», preguntó Javier, sentándose a su lado sin esperar invitación. Su voz era rasposa pero amable. Amy, sorprendida, tardó en reaccionar, pero algo en la mirada directa y sin juicios de Javier la desarmó, y habló. Le contó todo. Borja, las humillaciones, el proyecto saboteado, la sensación de impotencia. Javier escuchó en silencio, su expresión endureciéndose a medida que Amy relataba los hechos. Cuando Amy terminó, con la voz quebrada, Javier se quedó pensativo un momento. Luego dijo con calma: «Lo que te ha hecho ese niñato engreído y la pasividad de la institución es una cabronada, Amy, con todas las letras. Tienes todo el derecho a estar hundida, pero tienes dos opciones. O dejas que te aplasten y renuncias a tu talento, o usas esa rabia, ese dolor, y lo transformas en algo. Tu arte siempre ha tenido fuerza, Amy. Quizás es hora de que lo uses como un arma». Las palabras de Javier, directas, sin paños calientes, fueron como un electroshock. ¿Un arma? Su arte siempre había sido un refugio, una forma de expresión íntima. Nunca lo había concebido como una herramienta de combate. «¿Pero cómo?», susurró Amy. «No tengo pruebas contra Borja. Nadie me creerá». «Puede que no necesites pruebas en el sentido legal para empezar», replicó Javier. «Tienes tu verdad y tienes tu arte.
A veces, una imagen bien plantada puede hacer más daño que 1000 denuncias en un despacho. Piénsalo, si el sistema no te da voz, tendrás que crear tu propio altavoz. Esa noche Amy no durmió. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza. Crear tu propio altavoz. Abrió su portátil, desempolvó la tableta. La rabia seguía allí, pero ahora estaba acompañada de una nueva sensación, una determinación fría, acerada. Si no podía ganar dentro de sus reglas, crearía las suyas. Comenzó con algo pequeño, casi un experimento. Bajo el seudónimo Nocola, creó una serie de ilustraciones digitales cortas, anónimas. La primera era simple, una silueta negra, reconociblemente femenina, con una mordaza en la boca, hecha con el logo estilizado del Centro Cael. La subió a un blog anónimo y a un perfil recién creado en una red social de artistas. La segunda mostraba una mano blanca y enchollada, con un anillo idéntico al que Borja solía ostentar, borrando los colores de un boceto vibrante. La tercera, una figura oscura intentando trepar por una escalera cuyos peldaños se convertían en palabras. No vales, diferente, vuelve a tu sitio. No había acusaciones directas, solo metáforas visuales potentes. Para su sorpresa, empezaron a tener repercusión. Primero en pequeños círculos de estudiantes de arte descontentos, luego se compartieron más ampliamente. Los comentarios eran de apoyo, de gente que se sentía identificada. Alguien reconoció el logo del Cael. Alguien más mencionó los privilegios en ciertas instituciones. Nocola empezó a ser un nombre susurrado. Amy sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y una extraña euforia. Era un juego peligroso, pero por primera vez en meses sentía que tenía un propósito. Javier la apoyaba desde la distancia, dándole consejos técnicos sobre cómo mantener el anonimato online, sugiriéndole lecturas sobre artivismo. El siguiente paso fue más audaz. Una noche, armada con plantillas que había diseñado y varios botes de spray, se deslizó por las calles cercanas al Centro Cael. En una pared lateral de un edificio abandonado, justo enfrente de una de las cafeterías de moda donde los estudiantes del Cael solían reunirse, plasmó su obra. La misma silueta negra amordazada, pero esta vez la mordaza estaba rota, y de su boca salían miles de mariposas de colores que llevaban pequeñas palabras. Verdad, justicia, respeto. Lo firmó con el ya reconocible logo de Nocola. A la mañana siguiente el graffiti era la comidilla. Los estudiantes se hacían fotos, algunos con admiración, otros con nerviosismo. La dirección del centro no tardó en mandar a unos operarios a borrarlo, pero la imagen ya había circulado por todas las redes sociales, acompañada del hashtag Nocola en Cael. Borja estaba furioso, no era estúpido. Sabía que aquello, de alguna manera, estaba relacionado con él, con la Diop. Su instinto le decía que ella estaba detrás, aunque no entendía cómo esa chica apocada podía tener tal audacia. Empezó a observarla más de cerca en las pocas clases a las que Amy había vuelto a asistir, con una actitud aparentemente más serena, aunque con una tensión palpable bajo la superficie. Le lanzaba comentarios más directos, intentando provocarla, buscando una reacción que la delatara. Veo que algunas paredes de la ciudad se están volviendo muy artísticas. Últimamente, Diop. Una pena que sea arte efímero, ¿no? Como ciertos talentos. Amy se limitaba a mirarlo fijamente, sin decir palabra, lo que lo desconcertaba y enfurecía aún más. La dirección del Cael emitió un comunicado interno hablando de actos vandálicos y de la importancia de preservar la imagen de la institución, amenazando con medidas disciplinarias. Era una forma velada de intimidación, pero el movimiento Nocola ya había cobrado vida propia. Otros estudiantes, de forma anónima, empezaron a compartir sus propias experiencias de discriminación o favoritismo en el centro usando el mismo hashtag. Un pequeño grupo de alumnos, liderados por Clara, la amiga de Amy, comenzó a organizar reuniones clandestinas para discutir qué hacer. Se pusieron en contacto con Nocola a través de mensajes encriptados. Amy, al principio con dudas, decidió confiar en ellos. Con la ayuda de Javier, que actuó como intermediario prudente, compartió algunas de las pruebas indirectas que tenía del sabotaje de Borja, como la versión original de su proyecto y algunos comentarios grabados sutilmente donde Borja se jactaba con amigos de poner en su sitio alguna becada con ínfulas. No era una pistola humeante, pero eran indicios. El pequeño grupo de resistencia comenzó a trabajar. Algunos tenían habilidades informáticas, otros contactos en medios alternativos. Decidieron que la próxima acción de Nocola debía ser más grande, más ruidosa.
El Centro Kyle organizaba anualmente una gala benéfica, Kyle Solidario, un evento de alto postín para recaudar fondos y, sobre todo, para que la élite madrileña luciera sus mejores galas y la institución puliera su imagen. Era el escaparate perfecto. Borja, como no, era parte del comité organizador estudiantil, pavoneándose y dando órdenes. Current Part Characters 1388, Total Characters 1531. El plan era arriesgado, complejo, requería una coordinación perfecta. Amy pasaba las noches diseñando la pieza central, una proyección multimedia que se activaría durante el discurso del director del centro. No sería solo arte, sería un dossier. Su historia, la de otros, las pruebas veladas contra Borja, la indiferencia institucional, todo condensado en 5 minutos de impacto visual y sonoro. Javier consiguió los planos técnicos del salón de actos. Clara y su grupo se encargarían de la infiltración y la parte técnica, distrayendo a la seguridad en el momento clave. La víspera de la gala, Amy apenas durmió. El miedo era un nudo en el estómago, pero la adrenalina y la sensación de estar haciendo lo correcto la mantenían en pie. Repasó cada detalle con Javier. «Pase lo que pase mañana, Amy», le dijo él, poniendo una mano en su hombro. «Ya has ganado. Has encontrado tu voz, y eso nadie te lo puede quitar». La noche de la gala Kyle Solidario era un derroche de glamour superficial. Políticos locales, empresarios, figuras de la cultura y la alta sociedad madrileña desfilaban por la alfombra roja instalada a la entrada del Palacio de Congresos alquilado para la ocasión. Borja Álvarez de Toledo estaba en su salsa, recibiendo a los invitados con una sonrisa perfectamente ensayada, su traje de marca impecable. Se sentía el rey de la noche. Amy y Clara, vestidas con uniformes de personal de catering que habían conseguido gracias a un contacto, se movían con nerviosismo calculado entre bambalinas. Llevaban meses preparando ese momento. El pequeño proyector de alta potencia y el portátil con el archivo estaban ocultos en una caja de material de limpieza. El corazón de Amy golpeaba contra sus costillas como un tambor de guerra. Observó a Borja desde la distancia, su arrogancia inflada, y sintió una oleada de fría determinación. Ya no era miedo lo que predominaba, sino una especie de calma tensa, la que precede a la tormenta. El discurso del director del Kyle, don Ricardo Montesinos, un hombre de retórica florida y escasa conexión con la realidad estudiantil, era el momento señalado. Mientras Montesinos elogiaba la excelencia inclusiva y la promoción del talento sin barreras del centro, Clara, desde una posición estratégica cerca de la cabina de control técnico, creó una breve sobrecarga en el sistema de iluminación auxiliar, causando una momentánea distracción. En esos segundos de confusión, otro miembro del grupo, un hábil estudiante de ingeniería de sonido con quien Javier los había puesto en contacto, conectó el mini proyector a una entrada de vídeo secundaria del sistema principal, previamente identificada. Amy, oculta tras unas cortinas, dio la señal. De repente, la pantalla gigante detrás de don Ricardo, que mostraba el logo edulcorado de Kyle Solidario, se fundió a negro. Un silencio expectante recorrió el salón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la proyección de Nocolla comenzó. Primero el rostro de Amy, superpuesto a uno de sus grafitis de la silueta amordazada. Su voz, grabada, clara y firme, aunque con un temblor contenido, comenzó a narrar. «Me llamo Aminata Diop. Soy estudiante del Centro Kyle. Y esta es mi historia, y la de muchos que no se atreven a hablar». Siguieron imágenes de sus obras, intercaladas con testimonios anónimos, voces distorsionadas, textos sobreimpresos de otros estudiantes detallando microagresiones, favoritismos, comentarios racistas y clasistas. Luego, de forma sutil pero inequívoca, se presentaron fragmentos de las bromas de Borja, audios donde su voz era reconocible mofándose de cierta gente que no sabe cuál es su sitio. No había insultos directos grabados en el sabotaje, pero sí el patrón de su desprecio. Se mostraron capturas de pantalla de foros internos donde estudiantes se quejaban y eran ignorados. La música, compuesta por Amy, era una mezcla de ritmos urbanos y melodías melancólicas que subrayaba la potencia de las imágenes. El clímax de la proyección fue un montaje rápido de los rostros anónimos de los denunciantes, cada uno con la palabra «basta» sobreimpresa, culminando con el logo de Nocolla y la frase «La excelencia no puede construirse sobre la exclusión. Exigimos un Kyle donde todas las voces importen». El salón quedó sumido en un silencio atronador. Don Ricardo Montesinos estaba petrificado en el atril, su rostro una máscara de incredulidad.
Todas las miradas se volvieron hacia la mesa principal, donde Borja Álvarez de Toledo se había puesto lívido. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pánico y furia contenida. Los móviles de los asistentes ya estaban grabando, transmitiendo en directo. El hashtag No Colla en Kyle explota y Kyle solidario de verdad se encendían en las redes. Antes de que la seguridad del evento pudiera localizar el origen de la proyección y cortarla, ya era demasiado tarde. El mensaje había sido entregado. Clara y su compañero desconectaron todo y se mezclaron con el personal, desapareciendo. Amy, desde su escondite, sintió un torbellino de emociones. Miedo, sí, pero también un inmenso alivio y una pizca de orgullo salvaje. Lo había hecho. La gala se sumió en el caos. Periodistas presentes por el evento social olieron la sangre y se abalanzaron sobre un balbuceante don Ricardo. Borja intentó escabullirse, pero las cámaras ya lo enfocaban. Su padre, un hombre corpulento y de rostro severo que estaba entre los patrocinadores principales, lo miraba con una mezcla de conmoción y fría rabia. A la mañana siguiente, el escándalo era la noticia principal en todos los medios digitales y programas matutinos. El Centro Kyle se enfrentaba a su peor crisis de relaciones públicas. Las redes sociales eran un hervidero de condenas y testimonios de apoyo a No Colla. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de estudiantes exigían una investigación independiente. Amy, siguiendo el consejo de Javier, decidió dar la cara. Convocó una rueda de prensa improvisada en la puerta de su antiguo instituto en Usera, un lugar simbólico. Estaba nerviosa, pero la acompañaban Javier, Clara y un creciente grupo de estudiantes solidarios del Kyle, algunos de ellos mostrando sus rostros por primera vez. «Yo soy No Colla», dijo Amy, su voz ahora firme, resonando en los micrófonos. «Y no estoy sola. No hemos hecho esto por venganza, sino por justicia. Queremos un Kyle y una sociedad donde el talento y el esfuerzo sean los únicos criterios, no el color de tu piel, tu origen o tus apellidos». La caída de Borja Álvarez de Toledo fue tan rápida como humillante. La investigación interna del Kyle, presionada por la opinión pública y la amenaza de retirada de fondos de algunos patrocinadores importantes, incluido el propio padre de Borja, que intentaba desesperadamente controlar los daños a su imagen familiar y empresarial, fue fulminante. Las pruebas presentadas por Amy y otros estudiantes eran contundentes. Borja fue suspendido inmediatamente y, una semana después, expulsado por conducta grave contraria a los valores de la institución. Sus intentos de defensa, alegando una conspiración y envidias, sonaron patéticos. Pero la verdadera inversión de roles para Borja fue más allá de la expulsión. Sus amigos influyentes dejaron de contestarle el teléfono. Las puertas que siempre se le habían abierto de par en par ahora estaban cerradas con doble cerrojo. Intentó buscar un puesto en otras agencias a través de los contactos de su padre, pero su nombre estaba manchado. Era el racista del Kyle. Descubrió por primera vez en su vida lo que significaba ser un paria, ser juzgado antes de hablar, ser mirado con desconfianza y desprecio. Un día, meses después, Amy lo vio. Estaba saliendo de una entrevista de trabajo en una pequeña empresa de marketing de tercera fila en un polígono industrial. Su traje ya no parecía tan impecable. Su arrogancia se había desinflado, reemplazada por una expresión de cansancio y resentimiento. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Borja, Amy no vio arrepentimiento, sino la misma amargura de siempre, aunque ahora dirigida al mundo que, según él, le había traicionado. Amy sintió una punzada, no de lástima, sino de una fría constatación. El privilegio arrebatado dolía, pero no siempre enseñaba. Siguió su camino. Para Aminata Diop, el futuro se abrió de formas inesperadas. Su valentía y su arte la catapultaron. Recibió ofertas de becas para estudiar en el extranjero, propuestas para exponer en galerías que antes ni habría soñado pisar. Pero eligió quedarse en Madrid, al menos por un tiempo. Quería ser parte del cambio que había ayudado a iniciar. El Centro Kyle, bajo una nueva dirección interina, la invitó a formar parte de un comité asesor estudiantil para la creación de un nuevo código ético y programas de diversidad e inclusión. Javier Ramos fue nombrado defensor del estudiante. No fue una transformación mágica. El racismo y el clasismo no desaparecieron de la noche a la mañana, ni en el Kyle ni en la sociedad. Pero algo había cambiado. Se había roto el silencio. Las voces antes ignoradas ahora tenían un megáfono. Y el arte de Amy, el arte de No Colla, se convirtió en un símbolo de esa lucha.
Su primera gran exposición individual se tituló La piel no miente. Fue un éxito rotundo. Sus obras, que combinaban la fuerza del arte urbano con la sofisticación digital, contaban historias de resiliencia, de identidad, de denuncia y de esperanza. En la inauguración, rodeada de su familia, de Javier, de Clara y de muchos rostros nuevos que la admiraban, Amy tomó mucho tiempo, comenzó, su voz resonando clara y potente en la sala abarrotada. Creí que mi piel era un lienzo sobre el que otros pintaban sus prejuicios. Me hicieron sentir que mi color definía mi valor, mis límites. Hoy sé que mi piel, nuestra piel, cuenta nuestra historia, nuestra fuerza, nuestra belleza única. No es una barrera, es un manifiesto. Y este arte es mi forma de decir, estamos aquí, somos valiosos y no vamos a callar. Un aplauso atronador llenó la galería. Amy sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que por fin alcanzaba sus ojos profundos y expresivos. Miró a su alrededor, a esa comunidad diversa que la arropaba. Sabía que la lucha era diaria, que cada día había que exigir ese respeto que nunca debería ser regateado. Pero también sabía que ya no estaba sola, y que su voz, como los colores vibrantes de los murales de su barrio, seguiría resonando, eco a eco, en las calles y en las conciencias, imparable. El último mural que pintó, antes de aceptar una residencia artística en Berlín, fue en la pared más grande de la plaza central de Usera. Un árbol inmenso, con raíces profundas ancladas en la tierra y de cuyas ramas, en lugar de hojas, brotaban miles de rostros de todos los colores, de todas las edades, sonriendo al sol. En la base del árbol, con letras elegantes pero firmes, una sola frase: aquí florecemos todos. La experiencia de Borja Álvarez de Toledo fue un descenso a un tipo de infierno personal que nunca había imaginado. Acostumbrado a que su apellido y su dinero le allanaran cualquier camino, se encontró con que la etiqueta de racista era un estigma difícil de borrar en una sociedad cada vez más sensible, al menos en la superficie, a esos temas. Las cenas en restaurantes de lujo y las fiestas exclusivas fueron reemplazadas por la soledad de un apartamento más pequeño, pagado a regañadientes por un padre que lo consideraba una vergüenza para el linaje. Intentó reinventarse, crear un pequeño negocio online de consultoría de imagen para nuevos emprendedores, pero su falta de verdadera empatía y su impaciencia crónica lo llevaron al fracaso. En el anonimato relativo de la gran ciudad, a veces tomaba el metro y observaba a la gente a su alrededor, especialmente a los inmigrantes, a las personas racializadas, no con una nueva comprensión, sino con un resentimiento sordo. Ellos, en su mente retorcida, eran los culpables de su caída, los que habían exagerado y jugado la carta de la víctima. La posibilidad de una introspección genuina parecía fuera de su alcance. Su ego herido era una fortaleza inexpugnable. Un día, buscando trabajo en un portal de empleo de baja cualificación, porque las deudas empezaban a ahogarlo, se encontró con una oferta para un puesto de teleoperador en un center que ofrecía servicios a una compañía eléctrica. El sueldo era mínimo, el horario infernal. Desesperado, aplicó. Para su sorpresa, lo llamaron para una entrevista grupal. Se vistió con el mejor traje que le quedaba, intentando proyectar una confianza que ya no poseía. En la sala de espera, rodeado de una veintena de aspirantes de todas las edades y orígenes, muchos de ellos visiblemente inmigrantes, se sintió profundamente incómodo. Él, Borja Álvarez de Toledo, codeándose con esa gente. Durante la dinámica de grupo, una joven supervisora, una mujer latina de gesto eficiente y mirada penetrante, lo trató con la misma impersonalidad profesional que a todos los demás. No hubo deferencia, no hubo reconocimiento de su supuesto estatus perdido. Cuando le tocó hablar, su voz sonó insegura, sus argumentos sobre por qué deberían contratarlo, vacíos. No lo llamaron de vuelta. Mientras caminaba de regreso a su apartamento bajo una llovizna fría de noviembre, pasó junto a una cuadrilla de limpieza municipal. Uno de los barrenderos, un hombre negro mayor, con el rostro surcado de arrugas, levantó la vista y sus miradas se cruzaron brevemente. No hubo hostilidad en los ojos del hombre, solo cansancio y una dignidad tranquila. Borja apartó la vista rápidamente, con una punzada de algo que no supo identificar. ¿Era vergüenza? ¿Era la primera fisura en su armadura de arrogancia? Era imposible saberlo. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Borja durmió mal, atormentado por sueños confusos, donde era el que limpiaba las calles bajo una mirada indiferente. La inversión, aunque no completa ni redentora,
había comenzado a sembrar sus semillas más amargas en el terreno de su conciencia. Aminata, mientras tanto, prosperaba en Berlín. La ciudad, con su energía creativa y su cruda honestidad histórica, la inspiraba profundamente. Su arte se volvió más complejo, explorando no solo la identidad y la injusticia, sino también la sanación y la conexión. Mantenía contacto regular con Javier y Clara. El centro Keil, aunque lentamente, estaba implementando cambios. Habían contratado a más profesores de minorías, revisado los currículos para incluir perspectivas no eurocéntricas y creado un sistema de denuncias realmente anónimo y efectivo. El legado de No Cola perduraba. Un año después de su exposición en Madrid, Ami recibió una invitación inesperada. El nuevo director del Centro Keil, un reconocido diseñador hispano-argentino con una sólida trayectoria en la promoción de la diversidad, invitaba a dar la conferencia inaugural del nuevo curso académico. Un año después de su exposición en Madrid, Ami recibió una invitación inesperada. El nuevo director del Centro Keil, un reconocido diseñador hispano-argentino con una sólida trayectoria en la promoción de la diversidad. El tema: arte, identidad y responsabilidad social en el siglo XXI. La decisión no fue fácil. Volver al Keil removía muchas emociones, pero Javier la convenció. «Es cerrar el círculo, Ami», le dijo por teléfono. «Es demostrarles y demostrarte a ti misma cuánto has crecido, y es una oportunidad para inspirar a una nueva generación». El día de la conferencia, el salón de actos del Keil estaba abarrotado. Estudiantes de todos los cursos, profesores, personal administrativo e incluso algunos miembros de la prensa. Ami subió al estrado, no con la timidez de antes, sino con la serena confianza de quien conoce su valor y el poder de su voz. Su atuendo era una obra de arte en sí mismo, un vestido de líneas sencillas pero con un estampado africano vibrante, diseñado por ella. Su cabello, antes recogido en discretos moños, ahora caía libre en elaboradas trenzas adornadas con cuentas de colores. Comenzó su discurso no con estadísticas ni teorías, sino con una historia, su propia historia en el Keil, la historia de No Cola. Habló con honestidad, sin rencor pero sin concesiones, sobre el dolor de la discriminación, la soledad del diferente, pero también sobre la fuerza encontrada en la comunidad y el poder transformador del arte. Describió cómo cada trazo, cada color, cada palabra de sus